Hemos estado compartiendo una palabra sobre las cosas que son buenas en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, para crecer. Dios ha dejado medios de gracia para que nosotros podamos desarrollarnos sanamente como creyentes. Cuando nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo, hay un proceso en el que nuestras vidas comienzan a ser transformadas, y hablábamos la semana pasada y mencionábamos un pasaje. Recuerdo que a mí me hizo mucho impacto cuando yo vine a los pies de Cristo, que decía en 2 Corintios 5:17, decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Pero más tarde leí una nueva traducción que decía: las cosas viejas están pasando. Y entonces entendí que desde la perspectiva de Dios las cosas viejas han pasado, porque para Dios ya la obra está hecha, pero para nosotros todavía está en proceso, están pasando. ¿Verdad? Yo siempre pongo el ejemplo y le digo yo: Señor, ¿cómo hubiera querido yo, si hubiera sabido que así era el proceso, que me hubieras dejado tal vez unos 5 años más de drogadicto y marihuano y me hubieras cambiado el carácter de un golpe? Si se hubiera podido negociar así, ¿verdad? Y no tener que hacer sufrir ni a mi esposa ni a mi familia con mi mal carácter. Pero bueno, ese es el proceso. Hoy quiero hablarte sobre la importancia de servir al Señor, sobre lo bueno que es servir al Señor, porque hemos hablado sobre que orar es bueno, sobre que leer la Biblia es bueno, que congregarse es bueno. Bueno, vamos a hablar hoy sobre servir al Señor es bueno. Dice en Romanos capítulo 12, el versículo 11, los versículos 11, 12 y 13, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y yo quisiera, si usted tiene su Biblia, su dispositivo, lo que sea, que lo deje abierto en el capítulo 12 de Romanos, que vamos a caminar por ahí el día de hoy. Porque hay algunas definiciones para 3 palabras importantes ahí: diligentes, fervientes, sirvientes. Servimos con diligencia, servimos con fervor. A nosotros deben importarnos estas palabras porque están en este contexto siendo señaladas como actitudes consecuentes de un creyente nacido de nuevo, de un cristiano. Yo quiero que mantenga, le repito, la Biblia abierta en ese capítulo 12, porque vamos a ver el resultado de un cambio de mentalidad, de un cambio en la manera de pensar y por consiguiente un cambio de actitud. Cuando empieza el capítulo 12 de Romanos, dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Dios lo reciba, o más bien dice, porque ese es nuestro culto de adoración espiritual a Dios. Y luego dice, el siguiente versículo, que nosotros no nos sometamos a las formas de este mundo, sino que seamos transformados en nuestra manera de pensar, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Entonces, hay un proceso. Primero nos rendimos a Dios y luego nos sometemos a lo que su palabra nos da a conocer para que nuestra mentalidad comience a cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos maneras de pensar. Déjeme decirle algo, déjeme hacer un poco de historia. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos una actitud, y no me va a dejar mentir, todos tenemos la misma actitud. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Sí? Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y nos paramos en esa. Ahora déjeme, le digo, que hacer un poco de historia. Cuando el evangelio comenzó a ser predicado en el mundo, gobernaba el imperio romano.
Y el emperador romano era considerado en algunos casos un dios, dependiendo de qué clase de loco estuviera al frente del imperio. Y como buen ciudadano romano, debías reconocerlo en algunos casos como Dios, como tu único Señor. Es más, le debías no solo sujeción a su autoridad, sino adoración. Habían lugares donde estaba la estatua del emperador y había que presentarle ofrendas. Te gustara o no, parte de tu ciudadanía romana era obedecer, estas instrucciones con respecto a él. No solamente, ¿cómo decirte esto? Tenías que reconocerlo no solo como tu amo, sino como tu Señor, como tu Dios. El César romano era más que eso. Ahora, cuando Cristo se revelaba a tu vida en aquel momento, en ese contexto tenías un grave problema. Porque en cuanto a las autoridades, en cuanto ellos determinaban que te hacías cristiano, lo primero que ellos probaban era tu fidelidad a César. ¿Cómo? Haciendo que públicamente confesaras tu sujeción e inclinación ante la estatua de César, ante la estatua del emperador o del oficial que lo estaba requiriendo. Para ellos solo había un Señor, no dos. Y a partir del momento en que Cristo llegaba a tu vida, en aquel momento sucedía lo mismo. Solo tenías un Señor, no dos. Y eso podía costarte la vida. Si tú decías, solo hay un Señor y su nombre es Cristo, tú estabas listo para la foto. O la cárcel, o la decapitación. O tus negocios, te expropiaban todo, te quitaban tus cosas, te quitaban tu casa, te exiliaban. Porque tú no eras ciudadano del reino. Ahí no podías tú salir con que a mí nadie me manda. A mí nadie me dice qué hacer. ¡Ja! Así que te gustara o no, siempre ibas a tener quien te dijera lo que tenías que hacer. Déjame decirte algo, eso no ha cambiado. Hoy tienes ante ti el mismo desafío. O te amoldas a las formas del mundo o te rindes al Señor de señores. Rendirte a Él te va a enseñar nuevas maneras de hacer las cosas. Lo que decía nuestro hermano Antonio hace un momento, nuevas maneras, o más bien la manera correcta de llevar tu matrimonio, la manera correcta de dirigir a tus hijos, la manera correcta de comportarte en tu familia. Eso te lo enseña la palabra de Dios. Creo que aquí lo decía yo el otro día, cuando la gente te dice, es que la Biblia no es un libro actual, es un libro viejo. Es lo único que te demuestra alguien que dice eso, es que nunca han leído la Biblia. ¿Por qué? Porque en cuanto tú abres la Biblia te empieza a hablar a ti directamente. Y te pega contra la espalda. Perdón, contra la pared, la espalda contra la pared. ¿Por qué? Porque te confronta la manera en que tú estás viviendo. Dice el versículo 3. Digo pues, mira cómo entra, viene hablando de un cambio de mentalidad. Y dice el versículo 3 inmediatamente, después de que dice que conozcamos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no sean engreídos. Que no piensen que son la última Coca-Cola del desierto y fría. Porque tendemos a pensar eso, ¿verdad? Yo soy sino que piense de sí con cordura. Y luego dice una frase contundente, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a todos nos dieron la misma medida de fe.
Aquí todos tenemos la misma medida de fe. Así que si usted de los que cree, pastor, ore por mí porque a usted sí lo oye Dios, usted está errado. Porque a usted le dieron la misma medida de fe que me dieron a mí. Así que no me moleste, por favor. Usted recibió una medida para poder caminar con Dios. Uno de los primeros conceptos que Dios estabiliza, coloca en nosotros, es el que tenemos de nosotros mismos, el concepto de sí mismo. Como dice acá, más alto o en otro caso, más bajo. Ni se crea más, ni se crea menos. ¿Sabe? Los últimos 50 años se empezó a hablar de la autoestima, que autoestima baja, autoestima alta, que sí. Y el otro día me dijeron, es que la autoestima no es si la tienes baja o, no, o la tienes alta, no, es si la tienes o no la tienes. Si tienes autoestima o no tienes. Y aquí te está diciendo, no tenga un mayor concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí mismo con cordura. O sea, no sea loco, piense bien de usted mismo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, fíjate que el proceso es tremendo, porque cuando tú te rindes al Señor, como dice el primer versículo, hay una rendición en la que tú le dices, Señor, tú eres el más grande de todos. Así que te vengo a rendir mi vida. ¿Qué es lo que sigue? Voy a hacer lo que dice tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Voy a rendirme a ti. Quiero hacer lo que dice y que debo ser yo. Entonces empiezo a aprender quién soy. Voy a hacer lo que la Biblia dice que soy. Y cuando entiendo quién soy, empiezo a pensar de mí con cordura. Y en otra parte, ¿sabes cómo dice? Dice que mire usted a todos los demás como superiores a usted. Eso no está hablando de que usted ande con complejos de inferioridad por ahí. No, lo que está diciendo es que si usted quiere tener la capacidad de aprender de todo el mundo, tiene que oírlos a los demás como que saben más que usted. Eso sí es sencillo. Así es sencillo. Entonces tiene que pensar de sí mismo con cordura. Todo dice la Escritura, sigue diciendo. Somos miembros unos de otros, porque pertenecemos a un cuerpo. Ahora, no todos funcionamos igual. Usted ve que mis dedos no pueden ver, a no ser que usted los enseñe a ver. ¿Se ha dado cuenta las personas ciegas cómo aprenden a ver con sus dedos? Pero porque les falta algo. Entonces los miembros empiezan a ver cómo suplen la necesidad de otro miembro. Pero un oído no puede ver, un pie no puede hablar, etcétera. O sea, cada miembro tiene su función. Unos tienen un don, otros tienen otro. Así nos edificamos mutuamente de acuerdo con la gracia que cada uno ha recibido, dice la palabra del Señor, y usada conforme a la proporción de fe que cada don recibe para funcionar. Si usted tiene un don, lo único que necesita para funcionar en ese don es la fe que ya recibió. Ay, Señor, dame fe, como decía el buen pastor John Austin, que no es lo mismo que Joel Austin, es el pastor John Austin, que era el papá, que era un buen pastor. Dice que estaba un día orando encerrado en su cuarto. Señor, dame el don de sanar a los enfermos, dame el don de sanar a los enfermos, dame el don de sanar. Y dice el hombre ayunando y orando, encerrado allá orando. Y entonces dice que un día el Señor le habló y le dijo, ya te lo di, pero ¿qué haces aquí encerrado? Vea dónde están los enfermos, ¿o no? Bueno, es así, es que Dios es práctico. Nunca se me olvida mi querida hermana Gloria, una hermana que conocí allá en Guatemala. Estábamos en una reunión, apareció uno de estos predicadores tremendos que llegaban a nuestra iglesia, la llama y le dice, ven para acá, quiero orar por ti. Le pone las manos, le agarra sus manos y le dice, a partir de hoy, dice el Señor, que tus manos no serán iguales. Dios las quiere usar para sanar a los enfermos.
Y Gloria se emocionó mucho. Todos los domingos ella salía de la iglesia con sus hijos, que eran bastantes, y se iban a almorzar. Cuando salieron de la iglesia, los hijos no la encontraban. Resulta que se había ido al kiosquito que había al salir de la iglesia, donde vendían empanadas, y se estaba comiendo una empanada y tomando un café. Y dice: mamá, pero si vamos a ir a almorzar, ¿por qué estás comiendo? No, yo no voy a almorzar hoy. ¿Qué vas a hacer? Voy al hospital nacional. ¿A qué? A estrenar mi don. La medida de fe de cada uno. Digo, voy a ir a ver. Me dijeron que mis manos iban a sanar a los enfermos. Allá hay enfermos, voy a ir a sanarlos. Entonces Pablo en ese momento, en este pasaje, dice que cada uno tenemos un don que debe ser usado de acuerdo a la gracia que tenemos. Los dones son para servir a otros, no para servirnos a nosotros. Son para servir a los demás. Y entonces dice, hace una descripción y dice, es maravillosa la descripción que hace por lo sencilla. Porque dice, mire cómo dice: ¿tiene alguien don de profecía? Úselo conforme a la proporción de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Sin miedo. Úselo sin miedo. ¿Sí? ¿Tiene un don de profecía? Ay, yo cómo sé si tengo el don de profecía. Úselo para ver. No lo vamos a saber hasta que no lo use. Luego dice el de servicio. ¿Tiene usted don de servicio? Dice, úselo. ¿Cómo? En servir. Oh, descubrimos el agua caliente, hermano. El que tiene don de servicio lo usa ¿en qué? En servir. Y usted va a ver gente acá en la iglesia que, Dios mío, usted ni siquiera les dice y están sirviendo. ¿Y usted es servidor? No. ¿Y entonces qué hace aquí? Sirviendo. Porque ese es su don, sirve. Luego dice, el que enseña en la enseñanza. ¿Qué ciencia tiene, verdad? Si usted tiene el don de enseñar, enseñe. Pero, por supuesto, primero aprenda. No vayan a andar enseñando cosas extrañas, como aquel que andaba enseñando y diciendo que las epístolas eran las esposas de los apóstoles, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice, y el que tiene el don de exhortar, que significa animar, alentar, en eso, hágalo, anime a otros, anímelos, empújelos, aliéntelos. Sea usted el jefe de los cheerleaders, ¿sí? Sea el que anima a los demás. Y si tu don, dice, es dar es dar, como decía un pastor, dice, si usted tiene el don de dar, siempre tiene don de dar. Sea generoso. Si usted descubre que tiene el don de dar, sea generoso y siempre va a tener para dar, siempre. ¿Sabe cuándo usted descubre si tiene don de dar o no? Cuando cada vez que va a dar dice, ¿será que? Y se soba así, mire. No, ese don no es de dar, ese don es otra cosa. La dureza. Y si Dios te ha dado la capacidad de liderar, hazlo con responsabilidad. Sea un líder responsable. ¿Sí? Tienes capacidad de liderar de parte de Dios, hazlo responsablemente. Y si lo tuyo, dice, es hacer misericordia, muéstrate bondadoso. Hazlo con alegría, con gusto. Cuando usted hace misericordias, cuando usted ayuda a los que, por ejemplo, cuando usted visita a alguien que está pasando un mal momento, lo hace con gusto. Usted llega y anima, va con una sonrisa, no llega que, ay hermano, qué mal la estamos pasando, ¿verdad? Qué duro. A ver si sales de esta. No, eso no es hacer misericordia. Y el que necesita misericordia eres tú. ¿Puedes ver la sencillez con que se te pide que ejerzas tu don especial que has recibido? ¿Lo puedes ver? No hay que hacerse bolas, hermano. Tienes el don. Hermano, ¿yo cómo hago? ¿Qué es lo que tanto te gusta hacer? Eso es, hazlo. Hazlo, pero hazlo como dice aquí. Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo
esto sin problemas cuando tu mentalidad ha sido transformada por el Señor, por la obra del Espíritu Santo y su palabra. Entonces puedes ver a los demás como la razón de tu servicio y no como una carga para servir. Cuando los hermanos van a la academia de líderes y salen de ahí, los asignamos a diferentes áreas de servicio en la iglesia. Si a ti te ponen en la puerta y lo primero que haces es pelearte con los hermanos, que obviamente no es tu don servir. Que se siente ahí, le digo, como quiere que lo siente. Pero también son áreas donde descubres tu don. No se me olvida nunca una chica que la asignamos con los niños y me dijo: pastor, a mí no me gustan los niños. Pero así me lo dijo: a mí los niños no me gustan, pero apretando los dientes. Yo dije: aquí vamos a tener un problema. Oiga, fue todo lo contrario. Descubrió que ese era su don. Amaba a los muchachitos. Se volvió una cosa. Y, ay, mis amores, no sé. Yo dije: aquí, ¿qué pasó? Se descubrió un don. Entonces, la razón de tu servicio no se vuelve una carga, sino una alegría. ¿Sabes? El otro día estaba oyendo una canción que cuando la oí yo no entendía mucho el inglés. Y la canción era bonita, romántica, y uno se la dedicaba a las novias y no sabía lo que decía la canción. Muy famosa en los años 70, usted no había nacido. Y la canción contaba la experiencia de un soldado que encontró a un niño llevando un bulto sobre sus espaldas. Y el bulto aquel parecía más grande que el mismo muchacho, que el mismo niño. Y el niño se le veía agotado. Él lo canta, él en la canción lo cuenta. Resultó que la canción era un evento de la vida real. Este era un soldado que estaba en Vietnam y cuando regresó él compuso la canción. La canción se volvió famosa. Y dice que él vio al niño agotado, lleno de barro, con hambre de muchos días, que había caminado por la selva hasta llegar al puesto donde encontró a este grupo de soldados. Y el hombre de la historia, el soldado, le dijo: pon ese saco en el suelo, a lo que el muchacho se negó. No dejaba de jadear y estaba realmente cansado. Y le dijo al soldado que necesitaba un médico. Y le repitió, dijo: deja la carga en el suelo y descansa, que ahora te llevo al médico. Y entonces el niño le dijo: Señor, no es una carga, es mi hermano. Está enfermo y necesita un médico. Y recordar esta canción me hizo recordar también la actitud correcta de un servidor de Cristo con sus hermanos. ¿Por cuánto tiempo hay que echarnos a la espalda a un hermano? No lo sé. Quizá lleve tiempo mientras madura, mientras crece en la fe. No lo sé. Mientras sana de sus heridas del pasado, no lo sé. Mientras se recupera de su divorcio, no lo sé. Mientras avanza con su hijo enfermo, no lo sé. Mientras consigue empleo y resuelve sus problemas, no lo sé cuánto tiempo. Lo único que sé es que no es una carga, es mi hermano. Amén. Y es aquí cuando el amor se convierte, porque Pablo dice: practiquen el amor sin fingimiento, con sinceridad, con transparencia. No haces como que amas, amas de verdad. Dice la Biblia: ámense genuinamente, no finjan el amor, porque se puede fingir. Prefiéranse unos a otros para honrarse. Alégrense cuando uno de ustedes se destaque, cuando salga adelante. Celebren con él. Para muchos hay cosas que parecen simples y cosas de todos los días.
Pero cuando un hermano consigue algo que le ha costado y que él sabe lo que le ha costado y lo celebra contigo, celébralo con él. Hace unos días un hermano me dice, quiero mostrarle algo, venga, y me entró a su casa y me llevó a su dormitorio y me dice, mire, había instalado un aire acondicionado. Yo tenía un nudo en la garganta, no lloré porque yo soy hombre. Yo tenía un nudo en la garganta de la alegría que tenía, de la celebración que había en mi corazón por lo que mi hermano había hecho. Porque para el que lo puede hacer y lo puede comprar así como que nada, pues no es gran cosa. Pero para el que ha luchado por tenerlo, es una gran cosa. Y que venga y lo celebre contigo. Mis amados, para mí es un honor que me compartan una cosa así. Entonces celebra con tus hermanos. Luego dice, cuando se trate de trabajar, no sean perezosos, háganlo diligentemente, con entusiasmo, con alegría, como para el Señor. ¿Cómo sería tu trabajo si tu jefe fuera el Señor Jesucristo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si el que está ya en la oficina del gerente fuera el Señor Jesucristo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si ese que te llama a la reunión de las 8 de la mañana los lunes, ¿a qué hora llegarías tú? Fuera el Señor Jesucristo. Ahora, déjame decirte algo. Si es Él tu jefe, no necesita estar ahí para que sepas que es tu jefe. Así que sirvan con alegría a todos, dice la Escritura. Mantengan siempre la esperanza. Tú debes ser un portador de esperanza donde sea que vayas, no de desánimo. Sean bases donde la gente beba ánimo, aliento, esperanza y fe, y no que el que entre en contacto contigo se vaya desalentado, sino que se vaya animado. Servimos a Dios cuando servimos a los hermanos, cuando servimos al prójimo, especialmente cuando Dios nos hace utilizar los dones con los que nos capacitó para este trabajo. Déjame decirte algo, cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos un don de parte de Dios, y ese don es para usarlo con alguien más, con ese que está sentado al lado tuyo, para que le sirvas, para que sirvas a los demás, para que sirvas a tus compañeros de trabajo, para que sirvas a tu familia, para que sirvas a tus vecinos, para que sirvas de algo en este mundo. Que otros sepan, por medio tuyo, quién es Jesús por tu capacidad de servicio. Servimos a Dios cuando servimos al prójimo. Y dejo esto para el final. Te dije que lo hagas con entusiasmo. Esa palabra entusiasmo es una palabra que tiene su raíz en una palabra griega que es enteos, que significa lleno de Dios. Si tú estás entusiasmado, lo que la Biblia nos enseña es que Dios te ha llenado. Por eso hace un rato le decía, levantemos las manos y pidámosle al Espíritu Santo que nos llene. Hermano, ya basta de andar en la vida con cara de amargura. Todos estamos viviendo situaciones distintas. Estamos viviendo situaciones que a veces nos dejan perplejos, pero déjame decirte algo, esto no ha terminado aún. El que reina, el que vive para siempre sigue sentado en su trono y te sigue mirando con ojos de misericordia y no te ha soltado. Él te sigue esperando para que tú te levantes y sigas caminando y sigas fuerte y no abandones la carrera. Él no te ha dejado. Él sabe que tus situaciones son difíciles, pero no te ha dejado ni te va a dejar. Y debes estar convencido de eso. Déjame decirte algo. El solo saber que Dios te está sosteniendo, que Dios está atrás de ti, debe llenarte de alegría. El solo saber que Él está viendo cómo avanzas. Mira,
Es impresionante cuando tú vas a estos parques y ves a estos niños que están aprendiendo a caminar o están aprendiendo a andar en bicicleta, y ves a los padres detrás, y cuando los ven que se sueltan y empiezan a andar ellos solitos, como los padres se llenan así, hermano, de alegría cuando ven que sus hijos se sueltan solos a hacer las cosas. Es una alegría muy grande. Bueno, ¿tú qué crees que hace Dios cuando te ve avanzar? Que te caes, te tropiezas, pero te vuelves a levantar, y Él está cuidando tu camino. Él está al tanto de cada cosa que te está pasando, de cada cosa que piensas, de cada cosa que te preocupa, de cada cosa que te desalienta. Él está al tanto. ¿Para qué? Para que cuando extiendas tu mano, Él te la tome y te levante. Debes tener esa certeza en tu corazón. Y por eso te digo, cuando tú tienes el entusiasmo, estás lleno del Señor, tú puedes estar pasando el Niágara en bicicleta, pero puedes decirle a otro: mira, yo ya pasé por ahí, yo ya pasé por ahí, y el que me sacó a mí te va a sacar a ti. O nunca he pasado por ahí, es más, estoy pasando por ahí igual que tú. Pasemos juntos, porque el que me va a pasar a mí te va a pasar a ti también. De eso se trata, hermanos. Que nuestra consolación, nuestra esperanza sea la de otro también. Llenos del Espíritu Santo. Si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, mis amados, nos mantenemos con ánimo, entusiasmados para que sirvamos con alegría al mundo que nos rodea. Déjame decirte algo: tú solamente tienes que abrir las redes sociales, abrir los noticieros o lo que sea donde estén diciendo qué es lo que está pasando en el mundo, para que te des cuenta de que esto está yendo todo para la porra. Todo se está yendo por un tubo. Y los únicos que tienen un verdadero mensaje de esperanza somos nosotros. Entonces hay que hablarlo. Hay que decirle a la gente: hay esperanza para lo que está pasando. Porque no hay nada más triste que un creyente que posee toda y la única esperanza que hay en el mundo, que viva como que si no tuviera nada. No hay nada más triste que un cristiano viva oyendo a los gurús de este mundo, hermano. Déjame decirte algo, por favor. No, por favor. Oye a aquel que tiene palabras de vida eterna, el que sabe que te va a llevar al otro lado, el que puede tomar tu mano y hacerte sombra en medio del desierto. Yo, mira, no sé por qué, pero siento que Dios me cambió el mensaje, lo que yo quería enseñarte hoy. Ya dije lo que quería enseñarte, pero tengo en mi corazón el decirte que no te desanimes, que no te desalientes. Sus ojos están puestos en ti, sus oídos están atentos a tu clamor. Y su mano, su brazo poderoso no se ha cortado para salvarte. Él no te va a soltar. Tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a sostenerte en Él. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Ni una sola, dice, ni una jota, ni una tilde caerá a tierra sin su fiel cumplimiento. Sus palabras, sus promesas son firmes, sus promesas son sí y son amén. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él permanece fiel. Amados, Él es digno de toda confianza. Es ahora que te sostienes en Él. Quizás lo que te han dicho, que lo tuyo no tiene remedio. Déjame decirte algo, tal vez no tiene remedio.
Tal vez no va a suceder un milagro, pero déjame decirte algo. Lo que sucede en este mundo se va a acabar pronto. Tarde o temprano se va a acabar. Pero la Biblia nos asegura algo. Si sufrimos por Él, reinaremos con Él. Lo que viene después, dice, es un lugar donde Él enjugará toda lágrima, donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, donde Él recogerá todo aquello que nos angustiaba. Y dice que será un lugar donde todo esto quedará en el olvido. Porque esto no es todo, mis amados. Esto no es todo. Esto es apenas un paso. Hace muchos años oí una descripción que me sacudió la vida, de un hombre que le estaba preguntando al Señor y le decía, ¿cómo es la eternidad? ¿Cómo yo puedo explicar la eternidad? Y tuvo un sueño. Y en el sueño se vio en una inmensidad sin límites, sin horizonte. Todo era blanco, 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 blanco. No había fin, no había límites. Y de repente vio que alguien se estaba acercando a él. Cuando ya tuvo la distancia para distinguirlo, vio que era un anciano que venía con un bastón. Cuando llegó hasta él, el anciano no le dijo nada, solo levantó el bastón y trazó una pequeña línea al lado de él y le dijo, el ancho de esa línea es la duración de la vida en esta tierra. El ancho, no el largo, el ancho de la línea es la duración de la vida en esta tierra. Y muchos dejan la eternidad, le dijo, y le señaló toda la inmensidad por el ancho de esa línea. Déjame decirte algo, esta vida es nada comparado con la eternidad que nos espera. Amados, Dios te ha tomado en su mano para sostenerte y no te va a abandonar y no te va a dejar y no te va a soltar. Él va a estar contigo hasta el último día que respires sobre esta tierra. Amén.